Vamos a estar viendo artículo por artículo de la segunda confesión helvética. Entonces ya tenemos como el contexto histórico de todo lo que ha pasado. Les voy a hacer más hincapié en este contexto histórico porque nos va a ayudar a entender lo que fue escrito, cuáles fueron las palabras que ocuparon y por qué las ocuparon. Y de hecho los artículos de esta confesión son bastante grandes. Entonces lo que ven aquí no es el artículo 1, de hecho es la primera fracción del artículo 1 de la confesión helvética. Entonces se va a componer de varias como secciones del artículo que van a hablar todos acerca de que la escritura, que los libros que todos conocemos como la Biblia son la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, porque lo que expone Pablo a Timoteo va a ayudarnos a entender el contexto, porque es muy parecido lo que sucede en este tiempo que fue escrita la confesión helvética. Entonces el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14 al 17 dice así. Está hablando Pablo a Timoteo, obviamente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el contexto de este capítulo, van a ver que empieza el capítulo 3, donde Pablo le está diciendo que que debe de saber algo, que después, en estos postreros días, el carácter de los hombres va a ser específico, y empieza a describir, si ustedes ven el capítulo 3 de Timoteo, el carácter de las personas va a ir de mal en peor, y de hecho tiene una lista bastante amplia de cómo los hombres van a ser perversos y perversos. Pero no solo habla acerca del carácter, sino también va a hablar acerca de personas que van a engañar a los que están en una iglesia o a los que están buscando la verdad. Y dice que aún van a estar entrometiéndose en las casas, llevando cautivas a ciertas personas. Y aún un verso antes dice, el 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y de ahí viene la parte que nosotros leímos, pero tú tienes que hacer esto. Ahora, vean este marco que le dice Pablo a Timoteo. Van a venir tiempos, y ya son los tiempos, estamos recordando por todo lo que hemos estado estudiando en la iglesia, que estos tiempos ya son desde que nuestro Señor vino. Entonces ya son los tiempos donde estas personas malas están. Y Timoteo se enfrentó a estas personas, y Timoteo se enfrentó a personas que estaban tratando de engañar a la iglesia, y a lo largo de la historia toda la iglesia ha estado combatiendo con este tipo de personas, tipos malos, en verdad malos, que van de mal en peor haciendo sus fechorías, y aún personas engañadoras que siguen engañando a las personas y que siguen siendo engañados con posiblemente intención simplemente de dañar, o posiblemente que de verdad piensan que están en lo correcto, pero simplemente no. Ahora, ¿por qué tomé este versículo o este pasaje? Es porque, nuevamente, cuando nosotros vemos alguna de las escritos históricos, ellos siguen sufriendo con estas mismas cosas que Pablo le había escrito a Timoteo. Y como hemos visto a lo largo de estas sesiones pasadas, hay bastante incertidumbre, o hay bastante conflicto en algunas cosas que se tienen que tener claro. Hemos visto acerca de, por ejemplo, la Santa Cena, de cómo se debía de tomar, qué era el simbolismo, si era literalmente, si no era literalmente, si era simbólico, si era una doble naturaleza en las cosas que se comían. Y todas estas cosas tenían que ser aclaradas, porque había aún personas que enseñaban cosas erróneas, enseñaban, por ejemplo, la Santa Cena erróneamente, o que simplemente
a lo largo de la historia ellos habían aprendido así y no se había cambiado ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Entonces la confesión helvética va a tratar varios puntos, pero el primero que va a abordar va a ser la base de todos sus argumentos, y de hecho es nuestra base de todos nuestros argumentos, la Escritura. Y va a empezar a decirnos una y otra vez que la Escritura, estos libros que nosotros tenemos, que nosotros conocemos como la Biblia, son la palabra del Señor, y que tienen autoridad y que tienen fuerza en sí mismos, y que solo estos libros pueden ser llamados la palabra de Dios. Entonces, miren, vamos a leerlos todos juntos. Esta primera sección, el artículo 1 de la confesión del Bíblica, y dice así, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y... Creemos y confesamos que los libros canónicos de los santos profetas y apóstoles en ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios, que posee fuerza y fundamentos suficientes sin necesidad de ser confirmados por los hombres. Pues Dios mismo ha hablado a los padres, profetas y apóstoles, y prosigue hablándonos a nosotros por las palabras escritas. Ahora, hay dos palabras que quiero llamarle su atención, y es precisamente por la situación que nuestros hermanos estaban viviendo. La primera es esta: libros canónicos. Y la segunda es esta: sin necesidad de ser confirmados por los hombres. Ahora, estamos por ahí del año 1500, y para esto ya tenemos gran parte de la iglesia, bueno, el esplendor de la iglesia romana, y ya tenemos bastante tradiciones dentro de la iglesia. Y para este entonces había muchas personas que estaban engañando a los creyentes, a la iglesia. Y entonces es necesario para los hermanos de que escribieron la confesión helvética recordar que solo los libros, hay solo ciertos libros que son autoridad y palabra de Dios, y que no es necesario un hombre para que decir si esto tiene autoridad o no. ¿Por qué? Porque ya en estos tiempos ya no solo la Escritura era la verdadera autoridad de los cristianos, sino también era lo que la iglesia decía, lo que el Papa decía sobre todos los concilios, y había muchas cosas en juego para que la iglesia pudiera decir si esto es verdad o esto no. Y es por eso que nuestros hermanos tienen la necesidad de decir, ¿sabes qué? Debemos de definir, y debemos de confesar, debemos de publicar, y debemos de enseñar a la congregación que no todo lo que escuchan es la palabra de Dios, que no todas las tradiciones que hasta ahora tenemos son verdaderas, son bíblicas, son cristianas y son obra del Señor. No, sino que solo hay algunas que se tienen que discernir a través de la palabra del Señor. Entonces, la primera palabra sería canónico. Ustedes creo que han escuchado esta palabra, canon, ¿sí? ¿Saben qué significa? Sí. ¿Qué significa? ¿Sí? Medida o estándar. Medida o estándar. Entonces, podría decirse una caña, o simplemente sería una medida. La canonicidad o el canon bíblico es acerca de precisamente cuál es la medida de fe y conducta que nos rige a nosotros. ¿Cuál es, si los ponemos en términos prácticos, cuáles libros si son nuestra medida de fe? También tiene un significado que es una forma de vida, o sea, una forma de andar, de conducta. Eso es más como una interpretación a su definición. Su definición es como medida o métrica. Si nosotros lo unimos a bíblico, sería la medida o métrica bíblica. Y al hacer la interpretación de esta definición, sí podemos llegar a la conclusión de que es como nosotros podemos vivir. Entonces, es una interpretación, no una definición como tal, pero en sí nos ayuda. Ahora, la Biblia que nosotros conocemos, estos 66 libros que hay aquí, no siempre estuvieran así. Y es interesante porque aún, por ejemplo, Pablo a Timoteo, de lo que estábamos leyendo, le dice que las Sagradas Escrituras le han sido útiles desde su niñez.
Y ahora es interesante porque hasta este punto Timoteo no tenía estos 66 libros, sino solo tenía el Antiguo Testamento. Y aún así era suficiente para guiarlo, enseñarlo, instruirlo y llevarlo por la soberanía del Señor y por el Espíritu Santo hasta este punto. Pero ahora, debemos de definir acerca de la identidad de estos libros canónicos, porque estamos en un punto de la historia que no es nuestro presente. Si ustedes piensan en la Biblia, ustedes van a pensar en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Si ustedes le dicen las Sagradas Escrituras, su mente va a decir los 66 libros. Pero estamos retrocediendo a los 1500 y eso no era así. Y de hecho, en el siglo XVI, de 1500 a 1600, va a haber una estrecha lucha en definir estos libros. Va a haber una estrecha lucha entre ver cuáles van a entrar al canon bíblico y cuáles no. Finalmente el canon bíblico se va a terminar a finales del siglo XVI, o sea, a finales de 1600, específicamente me parece que fue en 1546 donde se cierra el canon. Pero en esta fecha se cierra como lo tienen. ¿Han visto las Biblias, por ejemplo, las Torres Samad que utilizan los católicos? No sé si han notado que tienen más libros que nuestra Biblia tiene. Sí, tienen los libros apócrifos, ¿no? Entonces, de hecho, ellos lo llaman de otra manera, ¿no? Deuterocanónicas. Entonces, cuando se cierra el canon, en esta fecha de 1546, los libros canónicos incluían esos. Incluían sabiduría, incluían Zacarías, Macabeos, partes de Esther, partes de Salomón. Entonces, el punto para nosotros es tratar de definir, porque estamos precisamente en esa fecha donde se están estirando y aflojando las ideas de cuáles sí son y cuáles no son. Y la idea de los helvéticos es que nosotros creemos que la palabra de Dios son los libros canónicos de esa regla y esa medida. Entonces sería una buena pregunta para responder para este señor, ¿a qué nos referimos? Sí, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles libros nosotros estamos diciendo que son los libros canónicos? Porque esos son la palabra de Dios según la primera, el primer parte del artículo de la Confesión Helvética. Ahora, la canonicidad, los libros agrupados que se llaman ya como canon, no fueron escritos juntados de la noche a la mañana. No en este siglo XVI se sentaron una vez y dijeron estos son y ya, sino ha venido un proceso bastante largo. De hecho, desde el año 70 después de Cristo han venido dimes y diretes acerca de quiénes sí son y quiénes no, y todos van a empezar por el Antiguo Testamento. Y haciendo una reseña súper rápida, después del año 70 empieza este canon o esta agrupación de ver cuáles son los libros, digámoslo así, inspirados por el Señor, precisamente por los judíos, porque después del año 70 empiezan a ver que otro grupo empieza a crecer, y son los cristianos. Y este grupo de cristianos están ocupando sus libros sagrados, pero no solo eso, sino se empiezan a correr cartas por ahí, cartas por allá, y empiezan a haber otros escritos, y los judíos empiezan a tener sus luces de advertencia y dicen esperen, hay que definir cuáles son los libros sagrados para nosotros, y empiezan ellos a tratar de hacer su compendio del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, y ellos dicen hasta aquí nosotros reconocemos como la palabra inspirada por el Señor. Y es por eso que empiezan los judíos a hacer lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Y no solo el Antiguo Testamento, sino aparte de ellos no lo reconocen como palabra de Dios, sino tienen como sus comentarios acerca de estos libros. Entonces, desde ahí empieza, desde el año 70 en adelante empiezan a agruparse. Y después del año 70 hasta el 1600, empieza lo del Nuevo Testamento, porque empiezan a surgir las cartas, empiezan a surgir los evangelios, empiezan a surgir los nuevos libros, se vuelven, se terminan,
y nuevamente empiezan a verse cuáles sí y cuáles no. Ahora, les voy a dar 4 criterios muy generales que nuestros hermanos tuvieron que tener en cuenta o que tuvieron en cuenta para decir si entra en el canon, si entra en la medida, si entra en los libros escritos o no. Ahora, solo voy a mencionar 4, pero no crean que son estos únicos 4, son como los 4 más generales. Y ahora, como les digo, no solo fue en un concilio, sino fueron concilio tras concilio tras concilio, batallando en la autoría, batallando en lo que estaba adentro, batallando en procesos históricos, en la embonación, digámoslo así, del contenido de cada libro que iban insertando, y fue una tarea de verdad única, grandiosa, para que nosotros ahora tengamos estos libros, estos 66 libros, y digamos, esta es la palabra de Dios. Bueno, pasaron por lo menos 1500, 1600 años para poder definir esta simple frase: libros canónicos. Solo esos libros son la palabra del Señor. Entonces, el primer argumento, el primer característica que nuestros hermanos de hace mucho tiempo tuvieron en juego para decir si es un libro inspirado o no, si es un libro canónico o no, fue el criterio profético o apostólico. ¿Qué quiere decir? Bueno, habla más acerca de su autoría. Si el libro, carta, fue escrito por un profeta, por un apóstol o por alguien aprobado por un apóstol. Ahora, cuando les digo profeta, no tienen que pensar en el sentido estricto de la palabra profeta, alguien enviado por el Señor que dice la palabra del Señor. Si ustedes ven, por ejemplo, Moisés, que escribió el Pentateuco, van a ver que él escribe lo que el Señor le viene diciendo. Y si ven, por ejemplo, Levítico, Deuteronomio, Números, van a ver que él prácticamente va escribiendo leyes que el Señor le va dando. Y en ese sentido es profeta, porque él está repitiendo lo que el Señor le ha dicho. Eso es estrictamente la palabra profeta. Entonces, una de las características que tenían que tener estos libros, o que tienen estos libros, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que tenían que tener una autoría profética de algún profeta, de alguien designado por el Señor, eso en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento por un apóstol, o por alguien como avalado por un apóstol. Nosotros tenemos evangelios, cartas en el Nuevo Testamento, y no todas son apostólicas, pero por ejemplo tenemos el evangelio de Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero estuvo mucho tiempo con un apóstol, y vemos que sí hay mucha cercanía con estos autores que no son apóstoles a un apóstol, y eso fue una de las características que los hermanos estuvieron viendo, si tiene un criterio profético, si fue escrito por un profeta, alguien designado por el Señor, si fue un apóstol o alguien que convivió muy cerca de un apóstol, entonces puede entrar. Es una de las características que ellos vieron. Otra es el criterio de autoridad. Ahora, esto significa acerca de cómo el contenido del libro lleva autoridad hacia sus lectores. Y en un sentido práctico, nosotros vamos a encontrar en muchos libros y cartas de la Escritura una frase muy repetitiva, más en los profetas. Esta frase sería: así dice el Señor, o esta palabra dijo el Señor. Y van a ver que esta autoridad, o los hermanos que hicieron el canon, estaban rastreando cómo es que el contenido de cada libro o carta que se tenía que meter tenía que tener autoridad divina, y cómo este contenido tenía que llamarlos con autoridad a hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, no eran simples escritos que se unían, sino que también tenían que tener cierto carácter de autoridad acerca de lo que contenían. El tercer criterio es explícito. La palabra autoridad, ¿qué abarca? ¿Me puede reformular su pregunta?
Cuando dices tenía que tener cierta autoridad, o sea, ¿qué debo entender yo con esa palabra? Que hablen acerca de la vida, no práctica, bueno, práctica, pero también acerca de la vida de los hombres. O sea, su forma de vivir. Sí, no solo su forma de vivir, su forma de pensar. Un ejemplo, por ejemplo, Elías, cuando decía, si soy siervo de Dios, o sea, y demostraba la autoridad que Dios le había dado. Dice, por mi palabra no lloverá, dice. Y se cumplió, por eso, a eso me refiero. Cuando dices, tenía que tener la autoridad, ¿qué debo entender? Sí, está bien lo que dice, es su estilo de vida, porque una persona puede hablar, pero resulta lo que dijo Jesús, lo que les enseñan los fariseos en la cátedra, háganlo, pero no hagan como ellos que dicen y no hacen. Desde ahí Jesús ya estaba reprobando a esos hombres, porque dicen, pero no hacen. O sea, era una palabra sin autoridad. En cambio Jesús, ¿qué dicen los que le oían? Dice, este hombre enseña como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas, que solamente eran comentaristas, según se oye. En cambio Cristo enseñaba porque él tenía esa autoridad de vivir lo que estaba predicando. Pienso que puedo entenderlo así, no sé si... Sí, solo vamos a tratar de exportar porque sus ejemplos son bastante prácticos y bastante ilustrativos, pero son acerca de personajes, de personas. Y nosotros estamos tratando de buscar, si bien esa autoridad no en las personas, sino prácticamente en los libros. Si en los libros está escrito esta autoridad acerca de cómo vivir, no solo cómo vivir, sino cómo pensar y aún cómo se puede describir que el Señor crea las cosas con autoridad. Eso es lo que estamos buscando en los libros, pero sí está bien su ejemplo, solo tratar de exportarlo y aplicarlo al contenido del libro y en su totalidad del libro. Comentario, entonces no te refieres a la autoridad de las personas, sino a la autoridad con la que enseñan. No, me refiero a que... Porque eso diste a entender cuando se... ¿Sí? Es que yo también ya te reporté. Otro pasaje. Ahí te va. Regresa a tu proposición principal. Ok. Se busca que el libro tenga o llame autoritativamente a sus lectores a cambiar su vida, o aún describe cómo el Señor autoritativamente hace sus planes. ¿Sí? Ok, son dos cosas involucradas. Una, yo como lo entiendo, doctor Leandro, una se basa en la manera en la que el mensaje se transmite y la otra se basa en la persona que transmite el mensaje. Así es. Okay. Esos son los, digamos, están en un solo elemento que tú estás considerando. Sí. Okay. Pausa. ¿Queda claro eso o tienen alguna duda? Bueno, No, Pablo, quedó más claro así como lo explicaste. Bueno, yo lo entendí mejor, sí. Pablo, por eso yo estoy diciendo, porque incluso estás hablando de cuando los libros o las cartas de Pablo fueron integrados como libros canónicos. Sí. Que hablamos Corintios, a eso se refiere a los libros canónicos. Sí. Ahora, cuando él escribe en alguna parte, dice, ¿cómo viví entre ustedes? Dice, creo que a los colosenses. Juzguen cómo fue mi conducta. Sí. En desvelos. No nada más escribió porque se sentía inspirado, sino vivía esa vida. Y eso es lo que creo, como acaba de decir el hermano, está implícito, no solamente el que pues conoce bastante de la Biblia y eso le da la autoridad, no, se supone. Es lo mismo que los requisitos del anciano, porque sabe mucho ese anciano o porque vive lo que está diciendo o predicando. Pienso que eso es como conjunto. Como conjunto, ok. Entonces, tal vez sería un tercer conjunto porque Jesús, tú te estás refiriendo a la autoridad de los escritores. ese era mi punto. ¿Ese era el punto? No, por eso les decía que debíamos de exportar ese comentario, no solo ver la autoridad de esos escritores, sino plasmarlo en el contenido del libro. Okay. Pero bueno,
concluimos, les repito otra vez, estaban buscando o se buscaba que el contenido del libro fuera autoritativo para la vida de los lectores. ¿Ok? Eso sí. La tercera sería literalmente el criterio del contenido del libro. Se buscaba que el contenido de cada uno de los libros, en este caso 66 o en otros casos 73 o demás números, tuviera coherencia los unos con los otros y que tuvieran o que se buscara, no es que, ahora hay que tener cuidado con esto, no es que estaban buscando como este encaja con este y este libro encaja con el otro, sino estaban viendo que cada libro que se estaba anexando, cada libro autoritativo, cada libro que había escrito un profeta, un apóstol, alguien designado como un apóstol, estaban viendo que tenían una continuidad de ideas y que la coherencia entre cada uno de los libros se seguía. Cuando un libro desentonaba en la doctrina, cuando un libro desentonaba en alguna parte, era como alguna advertencia, no era descartado completamente, pero empezaban a ver las luces rojas. A eso se refiere el criterio del contenido. También acerca de cómo era plasmado y qué es lo que tenía obviamente el libro. Un ejemplo bastante práctico que estuve viendo es, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares. Y de hecho creo que, la opinión popular, no sé si aún es bien recibido el contenido de Cantar de los Cantares. Nosotros ya lo estudiamos un poco acerca en esta iglesia, ¿no? Y si leen, por ejemplo, de pasada el libro de Cantar de los Cantares, su contenido para muchos es sensual y muchos se preguntan por qué ese libro está dentro de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Pero si revisamos bien, tiene bastantes principios bíblicos, espirituales muy profundos acerca de la familia y de Cristo con su iglesia. Entonces, a eso se refiere con el criterio del contenido. ¿Qué es lo que se está escribiendo? ¿Tiene coherencia con lo demás o no? ¿Sí queda claro este punto? También Jonás es un libro que no probaban los judíos, pero Jesús lo vino a autentificar cuando dice la señal de Jonás les será dada, y entonces ahí ya está claro que sí era profeta Jonás, porque decían que solamente era como una fábula. Sí, y es interesante porque nos deja también pensar acerca de aún los géneros que se ocupan en cada libro. Por ejemplo, en Jonás se ocupa mucho o lo refieren mucho como una sátira, como ver a un judío que no quería predicar y ver a personas que no eran judías convertirse, y también podemos estar pensando, por ejemplo, el Cantar de los Cantares como poesía, y ven toda esta variedad de géneros literarios que comprende el canon, los 66 libros, y todo esto tenía que digámoslo así, estar analizándose y ver si cumplía o no cumplía, si podían anexarlo o no al libro canónico. ¿Este fue tu cuarto punto? Tercero. Y el cuarto. Antes, por ejemplo, la sentencia de Jesús cuando dice que Nínive se levantara, en razón a lo que está diciendo de que los judíos, no, porque dice que los judíos lo tomaban como una sátira, pero Jesús les dice, Nínive se levantará en aquel día, en el día del juicio, porque se convirtieron a una sola predicación. Aquí llevamos cuántos años y a lo mejor y todavía estamos algunos incrédulos. En serio, está escrito, esa es la autoridad a la que me refiero del primer punto, o el segundo, perdón. Que Jesús lo que dice va a ser. Es la autoridad a la que yo te preguntaba, si a eso te referías. No, una pregunta, Adi. Sí. Tomando lo que está comentando mi papá, ¿no será que muchas de las veces no ponemos la atención necesaria o busco yo también una explicación? Porque vemos todavía personas muy atrasadas y tenemos el pensamiento a veces medio vago, y en estos pensamientos estamos desconfiando. Y a veces mi pregunta es, ¿por qué hacemos todo esto? No ponemos atención cuando hay un tema, por ejemplo, este tema es muy interesante porque hay muchas personas que preguntan, ¿cómo sabemos que es la Sagrada? O ¿cómo sabemos que realmente tenemos la palabra viva y eficaz de nuestro Dios? ¿Cómo la sabemos?
Y a veces andamos pajareando en otros lados y no estamos poniendo la atención. Yo te pregunto eso. La duda es, ¿por qué no todos entienden esto? No, ¿O por qué no porque, todos? o sea, mi papá dijo, ¿cuántos años llevamos aquí? Ah, ok, ya. Muchas personas, Bueno, creo que hay muchos factores que influyen. Es una respuesta muy amplia a la que tendría que abarcar, pero para darte una respuesta corta, creo que sería la naturaleza que nosotros tenemos, aún como cristianos, como convertidos, que el pecado está ahí. Y de hecho en este culto estábamos reflexionando sobre eso, cómo es más fácil perderse en los pensamientos que están en la escritura. Entonces es parte de. Otra es también la importancia que le damos al estudio. El solo leer o el estudiar, el reflexionar, el de verdad meditar las cosas, masticar las cosas, cerciorarnos de lo que estamos escuchando como lo debería estar en las escrituras. Entonces creo que son como dos grandes pilares, no son los únicos, pero son como dos factores que siempre están influenciando y pueden haber más, y esa respuesta, digo, es muy corta, pero el por qué no crecemos, por qué no maduramos, por qué no hacemos esto y el otro después de tanto tiempo es algo muy extenso, y lo podrías abarcar congregacionalmente, lo podrías abarcar personalmente, familiarmente. Entonces, no te puedo contestar completamente, pero esa sería una respuesta muy, muy, muy corta. ¿Sí? Ok. Cuarto punto. El criterio de la exactitud histórica y dogmática. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hay libros que se dicen que se escribieron en cierta parte de la historia, en cierto tiempo de la historia. Pero cuando ustedes están leyendo, dices, oye, espera, un ejemplo muy práctico es, lo estamos leyendo se supone que este libro fue escrito en 1900, pero ya nos están hablando, por ejemplo, de autos automáticos, eso se inventó después, es un ejemplo. Entonces tú te das cuenta, oye, me dijeron que estaba escrito en 1900, creo que esto no fue escrito en 1900. Detalles como esos son detalles de exactitud histórica, que nos van a ayudar a ver si ese libro fue escrito de verdad en ese tiempo o no, si son verdaderos o no, o por ahí alguien está falseando algo para que se vea más antiguo que lo que realmente es. Y el segundo, exactitud dogmática, habla precisamente, va muy ligado al punto anterior, cómo la doctrina, los dogmas, no hay contradicción entre cada uno de los libros, y cada enseñanza va a la par y se va uniendo una trenza bastante estrecha, y aunque hay tensiones, como nosotros lo llamamos, no hay como en sí contradicciones, y es un reto bastante interesante encontrarte una tensión en la escritura, pero tratar de resolverla a la luz no solo de un libro, no solo de un pasaje, sino a la luz de todo la historia de la redención, todos los 66 libros que nosotros tenemos. A eso se refiere el criterio de exactitud histórica y dogmática. ¿Tienen dudas en este punto? Ok, entonces esos son como 4 criterios muy generales que estuvieron repasando libros tras libros, su autoría, su contenido, su exactitud histórica, y pasaron bastantes años para que nosotros pudiéramos llegar a lo que nosotros tenemos aquí, 66 libros. Y finalmente, creo que esto es bastante importante que lo notemos en este fragmento, porque dice: creemos y confesamos que los libros canónicos son de los santos profetas y de los apóstoles en ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios. Y es preciso que nosotros sepamos cuáles libros son. Y ahora, como un pequeño paréntesis, les decía, en este tiempo, en este siglo, en estos años de la Confesión Helvética, aún estaba en este tira y afloja acerca de precisamente 7 libros que encontramos en una Biblia católica y en una Biblia protestante. Y finalmente fue hasta después del 1600, fue en el 1646, si mal no recuerdo, cuando se promulga otra confesión, que es la Confesión de Westminster, donde se define por fin
y los protestantes, digámoslo así, los reformadores dicen, ¿saben qué? Estos 7 libros que son deuterocanónicos, los que se anexaron después, nosotros no los reconocemos. Y es finalmente en el 1646 donde nosotros tenemos la estructura que nosotros tenemos ahorita, de estos 66 libros. ¿Sí encuentras quién se interesó en integrar sus libros de deuterocanónicos? Una persona en Porque específico. esos libros son judíos, ¿no? Sí. Pero ya con eso ya tienes que darte una idea que los judaizantes tienen las manos metidas ahí. Y es Gamaliel. Y es Gamaliel. No, Sí, tiene mucho que ver con. no creo que los judíos, porque Pero fíjese, habla Baruch, cuando se cierra esto, que fue en el 1546, cuando se cierra el canon con estos libros deuterocanónicos, es en el concilio de Trento, y no solo estaban judíos. En ese tiempo habían judíos, pero también habían gentiles, ya cristianos, que abrazaron estos libros. Entonces, sí, en esta parte tuvieron bastantes luchas. los judíos siguen metiendo las manos, no es apenas, siguen negando a Jesucristo, no ya doblaron la mano, no. Ellos siguen diciendo que Jesucristo fue un gran maestro y lo siguen negando. Creo que ayudaría si puedes comentar cómo la Septuaginta interviene en esto. Así es. Ahora, bueno, parte de cómo definieron el canon del Antiguo Testamento, una de las, no sé si eso te refieres, pero voy a comentarlo si no lo complementas. Parte de las características que los hermanos y algunos judíos tuvieron para tener el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, con o sin estos libros deuterocanónicos, era el idioma en que estaban escritos, el idioma en cual los encontraban los escritos más antiguos. Entonces, algunas partes y algunos de estos libros deuterocanónicos no los iban a encontrar en hebreo o en arameo, sino también los encontraban o solo los encontraban en griego. Entonces, fue parte de las decisiones que ellos dijeron, ¿saben qué? Si entra, o parte de las decisiones que dijeron, no entra. Entonces, no sé si eso te referías con la Septuaginta, porque en la Septuaginta todavía tenemos estos libros en griego. Sí, pero también me refería al elemento del que los judíos ya reconocían ciertos libros como autoritativos para ellos, y tal vez no suene como muy agradable este término, pero la tradición judía ayuda en la conformación del canon, porque los gentiles como cristianos aparecen hasta el primer siglo, pero los judíos, de los cuales viene el Mesías, como Jesús mismo lo dice, ya reconocían ciertos libros, y entra en juego la Septuaginta, porque la Septuaginta sí tiene los libros deuterocanónicos. Entonces entra una discusión del por qué sí o por qué no deberían tomarse en cuenta como tal digamos, la versión de la Septuaginta, y solamente pegarle los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que es una deliberación. Bueno, se lleva toda una discusión en la que se sitúan, o el cuarto punto que mencionaste, la exactitud histórica, y se establece que muchos libros deuterocanónicos surgen en el periodo intertestamentario, lo que es primera, cuarta de Macabeos, por ejemplo, surgen en el periodo intertestamentario como una solución para llenar esos 400 años de vacío de la revelación de la palabra de Dios, y seguir ayudando al pueblo, entre comillas, para seguir caminando, confiando en Jehová o esperando al Mesías. Por eso no encontramos como variación en el lenguaje. Sí hay detalles probablemente de griego, arameo y hebreo, pero me parece valioso entender cómo trabajó la historia, cómo caminó la historia, cómo esto, aunque parece sencillo para nosotros abrir nuestra Biblia y ver 66 libros, no significa que siempre han sido 66. Hoy, como dice el hermano Jesús, todavía se pelea por eso en cierta forma. Ya tal vez ya no es como el eje sobre el cual se discute la fe, pero sí ha habido momentos en la historia en el que
decir que decir que esta es la Biblia impone muchas cosas, por lo que el artículo dice. Decir que estos libros son los únicos que Dios ha dicho, bueno, eso hace que esto sea solo la palabra de Dios, y pone en entredicho que si nosotros sacamos un libro, estamos sacando la palabra de Dios, o que si estamos metiendo un libro, estaríamos diciendo que eso también es la palabra de Dios. Y eso tiene implicaciones para nosotros, prácticas, porque si se suma un libro más y ahora son 67, tendremos que decir que debemos vivir bajo los 67 libros. Y si sacamos un libro de las Escrituras, tendremos que decir que no habríamos de haber vivido bajo 66, sino bajo 65, digamos, ¿no? Como lo que les dijeron. Entonces, entra en juego la Septuaginta para poder mostrar el valor de la historia, como Dios ha venido gobernando la historia, y que de una u otra forma, tal vez no todos lo tenían con esto, pero hay quien puede preguntarse, ¿realmente esta es la palabra de Dios? ¿Realmente podemos confiar en esto como la palabra de Dios? Porque el tercer punto el segundo punto que mencionó, el tercer punto que mencionaste, es que este es un mensaje autoritativo. Nos dice cómo debemos vivir. Y en palabras de Chip diríamos, ¿no? Con lo que estamos tratando es con nuestra vida eterna. Y si estamos obedeciendo un libro que no es la palabra de Dios, estamos en problemas. Y esto también nos sensibiliza a tal punto de lo que se discute modernamente, que es la vericidad de ciertos pasajes dentro de ciertos libros, o que también de forma moderna hay quienes están como acrecentando este cúmulo de información por otro lado, en el que hablan de cosas secretas que están apareciendo, como el Evangelio de Magdalena o el Evangelio de Judas, que no son cosas que nos puedan explicar mientras conozcamos estas cosas que estamos discutiendo ahorita. O por qué no tomamos en cuenta, platicaba yo el martes con el hermano Jesús, por qué no tomamos en cuenta el libro de Enoch dentro del canon bíblico. Y de verdad, quien lee el libro de Enoch o el libro de los secretos de Enoch se verá fascinado por lo que dice ahí, seducido hasta cierto punto. Pero todo esto entra en cuestión del momento de hablar del canon bíblico. Ahora, solo observaciones y también para alentar. Los 66 libros que ahora nosotros tenemos pasaron por un largo camino y vemos hermanos esforzándose por hacerlo, esforzándose con ese celo de tener la palabra del Señor en sus manos. Pero no piensen en ningún momento que el autor de todo esto, el autor de la escritura, el autor de la historia, quedó fuera de ello. Entonces, cobremos confianza en que aún estos libros que pasaron todas estas pruebas y todos estos dimes y diretes y contradicciones y concilios y de verdad batallas intensas, están por la soberanía del Señor, y gracias a ello nosotros encontramos la verdad bíblica y también para que descansen acerca de estos libros que algunos tienen y nosotros no. Muchos de ellos, por ejemplo, fallaron en la parte del criterio histórico porque eran más actuales de lo que se pensaba, tenían inexactitudes históricas, y es por eso que nosotros no los tenemos. Después de la confesión de Westminster, que es en 1600, donde ya finalmente se sacan, hubieron aún bastantes guerras, literalmente guerras, y se cambia el régimen, y finalmente hubo un tiempo donde, si bien se vuelven a anexar, pero con una nota, digamos, al pie, diciendo, vamos a anexarlos como libros de consulta, pero no reconocemos la autoridad de Dios en ellos. Y también nosotros podemos hacer esta nota al margen. Si nosotros podemos leer el libro de Enoch, si nosotros podemos leer, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos, tercera y cuarta está más para allá que para acá, pero podemos aún hacer consultas, pero nuevamente con la nota al pie. Nosotros reconocemos estos libros como consulta tal vez histórica, pero no reconocemos estos libros como autoridad divina para nuestras vidas. Dime. ¿Para qué o con qué propósito los leeríamos? Bueno, hablando de Macabeos, tienes un contexto histórico interesante, porque es uno de los libros que te ilustra o que te da luz acerca de estos 400 años de silencio. Las guerras. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Por qué terminamos en Malaquías? ¿Por qué aún están bajo el dominio persa, babilónico, y de repente, ¡pum!, estás contra el dominio romano? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasamos de los persas a los romanos? Las luchas macabé. Entonces, como un contexto histórico nada más, ¿no? Es lo que estaba diciendo. O por ejemplo, el libro de Enoch. Es interesante porque hay varios libros que dentro de la escritura son mencionados, son citados. Enoch está la ascensión de Moisés, creo que se llama otro, los cánticos de Salomón, creo que son otros. Bueno, por ejemplo, el hecho de llamar libro de no lo escribió él. Fíjate, porque es humanos. Por eso no está autorizado como libro inspirado por Dios. Son solamente cosas que vinieron anotando otras personas, vamos a decir los eruditos, los escribas, todos. Porque cuando empieza la historia de la escritura, de las crónicas, todo eso, ellos lo escribieron estando en Babilonia, en Babilonia. Cuando ya empiezan a surgir los escribas, empezaron a decir que era la palabra inspirada por Dios, pero no estaba escrita. Estaba escrito lo único que había escrito Moisés. Por eso te digo, o sea, tiene uno que analizar eso que estaba diciendo Jorge, meterse a checar todo eso. Porque Me parece que es también el libro de Tobías. Sí. O no me acuerdo qué otro, nada más le di una repasada con una reseña, leí acerca de su contenido, pero en el contenido menciona como que Jesús de niño era malo y con el tiempo aprende a hacer el bien, algo así. Hay una manera más, digamos, simple de abordar esto, creo. Una es ver las citas, cómo son citados. Es interesante porque no solo estos libros son citados, sino también los autores del Antiguo y Nuevo Testamento citan otros libros, no solo, digámoslo así, hebreos, sino también utilizan poesía de su época, poesía de la cultura, por ejemplo, se me olvidó, de los cretenses. Y vemos que hay diferentes citas, entonces no porque se cite en la escritura se vuelve un canónico. La segunda es todos estos criterios que ya vimos. Aún Tobías, aún un nuevo evangelio, tienen que pasar por estos criterios, si son históricamente correctos, si son dogmáticamente coherentes con todo lo que tenemos. Y creo que se resolvería así mejor que estar viendo, bueno, es que si se citó lo podemos meter. ¿Sí? Ok, vamos a darle una pausa a la canonicidad porque tenemos que terminar el artículo. Dice así: creemos y confesamos que los libros canónicos, y ya con todo este contexto, los 66 libros que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, de los santos profetas y apóstoles, parte de la autoría, que estábamos viendo que tienen que ser profetas o apóstoles, en ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios, que posee fuerza y fundamentos suficientes, sin necesidad de ser confirmados por los hombres. ¿Por qué esto? ¿Por qué el de confirmarlo? No, bueno, recuerden que en este tiempo había todavía un papado, todavía había una iglesia que decía, si lo dice la Biblia, bien, pero si yo no lo digo, pues se acabó. Entonces, se tenía que estar luchando contra estas ideas. Y aún, aunque ahora nosotros no tenemos esta lucha que tenían ellos tan marcada, aún nosotros debemos de estar persuadidos de precisamente esto. Aún las enseñanzas, aún las tradiciones que nosotros conocemos o podríamos empezar, tienen que estar fundamentadas en los libros que nosotros conocemos como la Escritura. Si no, no puede ser autoritativo para nosotros. Y es interesante porque si se dan cuenta, habla acerca de fuerza y fundamento. Tiene que ver acerca de cómo se vive la vida. Y si nosotros agregamos o no agregamos, sea libros o no, tradiciones o no, o alguna otra persona fuera de la escritura que nos apruebe o no nos apruebe las cosas que nosotros podemos o no hacer, está metiéndose en cómo nosotros vivimos y glorificamos a Dios. En ese sentido, ellos están diciendo, no hay más autoridad que estos libros. Y aún si las tradiciones, y aún si nuestra cultura, aún, fíjense, hasta el extremo, si aún la iglesia para ellos
la iglesia que solo ellos conocían, dice algo fuera de estos 63 libros, no es autoritativo para nosotros. Y eso era mucho que decir en ese tiempo. Basta con recordar cómo terminaron la mayoría de los reformadores. Por la iglesia fueron casados y muertos. Y después dice, pues Dios mismo ha hablado a los padres, profetas y apóstoles, y prosigue hablando a nosotros por las Sagradas Escrituras. Pues Jesús le recriminó a los judíos, dice, ustedes teniendo las llaves, ni entran Ni dejan entrar. ya son las llaves para entrar al reino de Dios, la palabra. Entonces Pablo también dice que esconden la palabra con injusticia. Esto estaba haciendo la Iglesia Católica desde el momento en que no permitía que la palabra se tradujera del latín, porque al cabo de los años del griego pasó al latín. ¿Sí? Se puede decir que tomaron la palabra cautivo y la escondieron, dice Pablo, con injusticia. Entonces Jesús ya lo venía anunciando, y como reformador, primer reformador de la palabra fue Jesucristo, porque ya la venían permitiendo, ¿no? Cuando dice, ustedes quebrantáis el mandamiento, porque ponen los pensamientos o las tradiciones de los hombres en lugar del mandamiento de mi Padre. Y desde ahí se ve lo que vino sucediendo y ha venido sucediendo. Sí, se ve el modus operandi del hombre, ¿ven? Poniendo sobre las escrituras sus deseos, sus relaciones, sus tradiciones, esa era la palabra. Pero el último punto es bastante al menos alentador para nosotros. Vean cómo nuestros hermanos que hicieron esto están tratando de decirnos que la voz del Señor, que la comunicación con el Señor no se ha detenido porque los libros se han cerrado, sino que aún el Señor sigue hablando y ha hablado y sigue hablando a través de ahora las Sagradas Escrituras. Y es interesante porque a pesar de que el canon ya se ha cerrado, a pesar de que nosotros nos estamos metiendo libro tras libro, Evangelio según San Milton, aún podemos ver que el Señor sigue hablando a nosotros. Y aunque ahora es un poco más trabajoso tal vez para nosotros porque tenemos que ir a su contexto, entender su situación y todavía regresar con el principio para aplicarnos a nuestra vida desde nuestro propio contexto, aún así el Señor sigue hablando. Y es lo que estaban tratando de decir aquí. Dios no se ha callado. Porque no se sigan escribiendo más libros no significa que Dios ha cesado de hablar a los hombres, sino que aún sigue hablando, pero ahora ha hablado a través de su Hijo, dice Hebreos. Y es interesante porque Hebreos lo dice cuando el escritor de Hebreos no es que está viendo a Jesús y está escribiendo, se escribe mucho después de su muerte y de su resurrección. Y aún está diciendo que Él habla a través de Jesucristo, y Jesucristo ya no está terrenalmente, corporalmente ahí, pero tiene sus apóstoles, tiene aún la Biblia que se va creciendo. Y es interesante cómo debemos de estar pensando que el Señor habla a través de las Escrituras, y cobra relevancia entonces el estudio que nosotros tenemos que tener en nuestra Escritura. Y de verdad, a la luz de todo esto, debemos de encontrar un aprecio a las Escrituras, un aprecio a estos libros que de verdad sufrieron para ser formados, hermanos que estuvieron dispuestos a dar su vida para confrontar a la iglesia en potencia en sus tiempos, para decir, no, esto no es la palabra del Señor, para que nosotros, gracias al esfuerzo de toda esta iglesia, de todos estos hermanos, gracias a la providencia del Señor en su sabiduría y en su potencia, nosotros podamos tener estos libros y decir, esta es la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que enseña el primer fragmento del artículo 1 de la Confesión Helvética. Estos libros canónicos que han pasado por estos rigurosos exámenes, digámoslo así, de verdad son la palabra de Dios, y solo ellos nos tienen que regir. No demás personas, no demás cosas. En sí mismo tienen la fuerza y la suficiencia para poder instruirnos en cómo vivir. Y es lo que leíamos en Timoteo, ¿recuerdan? Aunque el tiempo
en el que vivamos, los hombres siguen siendo cada vez más malos, aun en el tiempo, aunque el tiempo en que vivamos siguen hombres engañando a las personas. Tenemos las escrituras que son suficientes para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para toda buena obra, para poder discernir lo bueno y lo malo y para poder encontrar la salvación que es por medio de Jesús, el Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de este fragmento del artículo? Ok. Muy bien. Entonces, hermanos, atesoremos la Escritura como la verdadera palabra de Dios. De verdad, fue un largo camino para que nosotros pudiéramos tener esto en nuestras manos. Hermanos, creemos que el Antiguo y Nuevo Testamento fue inspirado por Dios y tiene autoridad sobre nosotros. Solo ellos, solo esta Escritura y lo que se deduzca de buena manera de esta Escritura tiene autoridad sobre nosotros. Lo demás tiene que ser pesado a través de esta regla. ¿Ok? Y recordemos que nuestro Santo Dios aún nos habla a través de sus sagradas Escrituras. El Señor no se ha callado en estos tiempos, sino aún mantiene su palabra hablando a sus hijos a través de sus Escrituras. Y es interesante porque, al menos en nuestro contexto, esta frase de hoy me habló el Señor es o muy chusca o muy seria. Es muy tal vez mística para algunos decir sí escuché la voz de Dios, y otros es un ¿cómo la vas a escuchar? Es interesante, estaba viendo algunos videos en la semana acerca de precisamente la voz de Dios, y estaba el hermano Suguel y hacía esta afirmación, hoy el Señor me habló, y como tiene este contexto, todos se rieron y ¿qué estás diciendo, hermano? ¿no? Y él muy serio respondió, ¿por qué se ríen? Si tú abres las Escrituras y de verdad estudias, vas a ver que el Señor va a hablar a través de ellas. No pienses en este sentido místico que te está susurrando algo, sino piensa en este sentido maravilloso como el Señor a través de su Espíritu puede cambiar tu vida al leer estas Escrituras. Y es interesante pensar que aún nosotros podemos escuchar al Señor a través de sus Escrituras. Ok, entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar esta enseñanza. Ya te damos gracias porque en tu misericordia, en tu soberanía, en tu poder, Señor, nos permites tener en nuestras manos tu palabra, Señor. Porque al dar solo un vistazo, Señor, a la historia, vemos como muchas personas tuvieron celo de poder tener tu palabra, de poder tener tu verdadera voluntad, Señor, y estuvieron en reuniones agotadoras, aún se impusieron y aún dieron sus vidas, Señor, hicieron grandes movimientos solo con esta premisa: queremos tener la verdadera palabra del Señor y no algo más. Así que te damos muchas gracias, Señor, por fortalecer a nuestros hermanos y aún por darnos la bendición de tener tu Escritura en nuestras manos. Danos, Señor, la responsabilidad, las ganas, Señor, el deseo de ahora de tenerla tan práctica, estudiarla, leerla, confrontar nuestro corazón con ella, Señor, y que la autoridad que proviene de ella, Señor, cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones, que nuestros pensamientos vayan siendo cautivos por los argumentos bíblicos, Señor, y que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo, Señor, que a pesar de los años que hemos estado pasando, como lo comentamos hace un tiempo, que seamos menos incrédulos, Señor, y que reunión tras reunión, leída tras leída, predicación tras predicación, tu palabra vaya siendo hueco en nosotros y nuestra vida vaya cambiando. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús.